Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están seguidores de Facebook, compañeros, colegas del canal ahí de Servimóvil? El día de hoy tengo el honor, el grado, no estoy solamente hoy día solo, estoy acompañado gracias al profesor Teddy Alejos. Profesor Teddy Alejos, hola, bienvenido a la ciudad de Arequipa, ¿cómo está? Muchas gracias, muy agradable. Bien, y bueno, hemos tenido, esta semana hemos tenido capacitaciones, hemos tenido talleres, ¿no? De 3 días, y en el cual hay varios alumnos que se han certificado gracias al profesor Teddy, en el cual han podido aprender todo lo que es medición y esquemáticos, ¿no? En la parte de lo que es resolver un dispositivo móvil. Y bueno, profesor Teddy, ¿qué tal? Cuéntame cómo ha sido su experiencia acá en Arequipa. Ante todo, buenas noches, muchas gracias Benjamín por invitarme para hacer capacitación aquí en la ciudad de Arequipa. Muy contento, muy feliz de regresar por tercera vez aquí en Arequipa, siempre con la calidad humana, cariñosa, fraterna de nuestros colegas aquí en Arequipa. Muy contento de estar aquí. Muy bien, profesor. Y bueno, hoy día hemos terminado, ¿no? Lo que ha sido una capacitación así ahí, es. Los compañeros, colegas se han ido muy felices, muy contentos por todo lo que han aprendido, ¿no? Así es. Y bueno, estamos ahí para contactarnos y seguir pudiendo aprender, porque esto de la microelectrónica y la reparación celular es un sinfín, ¿no? Así como un futbolista se sigue entrenando, así sea más profesional, tiene que seguir capacitándose para ser mejor cada día. Profesor, una pregunta para poder empezar. ¿Qué significa, estaba viendo acá, BRM? Bueno, mi método es un método de enseñanza nuevo que se llama BRM, gracias a Dios se está haciendo cada vez más conocido, inclusive te contaré que la inteligencia artificial, la IA, tú puedes poner en lo que es Microsoft, pones ahí método BRM y te dice la misma inteligencia artificial de qué se trata. Pero bueno, yo te voy a comunicar. BRM es un producto de los congresos que he ido aquí en el Perú, también de las capacitaciones que he hecho y también de los cursos que he llevado en Europa, en la cual a mí me ayudó mucho a entender y comprender las cosas. Que la facilidad de poder reparar rápidamente teniendo mayor información, ¿ok? Segundo, hacerlo en el tiempo del alumno que necesita. Muchas veces los alumnos no pueden asistir a 5 o 6 días en una capacitación por el tema que no puede estar tampoco muchas horas, no, porque no pueden dejar solo sus tiendas. Ahora, mis alumnos empiezan a las 9 de la mañana, terminan a las 3 de la tarde y corren a su tienda para que sigan produciendo, ¿no? Y a la vez también ellos siguen resolviendo y aprendiendo lo que en la mañana estuvieron conmigo. BRM significa visión. ¿Qué es visión? Yo cojo mi placa, visualizo los componentes, qué componente es, ¿no? Y después que si veo de repente cuando está dañado, ¿no? Entonces yo voy a relación. La relación, relaciono con mi plataforma. De todas maneras, uno tiene que tener su lacto, su microscopio, su placa para que vea la relación. En el sistema del Borneo es una gran plataforma por ahora, ¿no? Que te da bastante información. Ahí vas a encontrar, en caso de la relación, de lo que estoy midiendo, que estoy midiendo, ¿no? Perdón, que estoy revisibilando, por ejemplo, qué líneas son, si es un componente, un condensador, una bobina de resistencia, y sé qué conector es, ¿no? Toda esa información la encontramos con el esquemático. Y si quiero hacer un protocolo, que es lo más fácil, también te dice el Borneo, siguiendo los pasos por pasos, protocolo de carga, de señal, de ICTATI y también sus valores referenciales que todo está en el Borneo. Después que recibo esa información, hago lo que es M medición. Mido el componente en base a la información que recibí de la plataforma Borneo. Ese método, bueno, gracias a Dios se está haciendo más conocido poco a poco. Un colega de Argentina, no recuerdo su nombre, lo está haciendo ahora microelectrónica en 3 días. ¿No? Y qué bueno, porque así el alumno va a aprender más rápido, ¿no? Y no va a dejar su tienda, porque a veces el alumno, profesor, sí tengo medio económico, pues no puedo dejar mi tienda, no puedo dejar de producir, ¿no? Entonces, eso yo lo asumí, lo entendí, por eso que lo recibo en 3 días. Entonces, el primer día, obviamente, es medición de componentes, ¿no? Medimos todo lo que vino, yo recién los condensadores, todo lo que hice desde el primer día con la plata, con lo que es esquemático. El segundo día, vemos lo que es esquemáticos. Como ya entraste el primer día a medir con los esquemáticos, el segundo día, esquemático de líneas, nodos, línea de entrada, de salida, voltaje, el IOC, todo lo llevas de una manera fácil y rápida y seguimiento de líneas. Y el tercer día vamos, lo que es más fácil que es cortos y fugas. De esa manera uno puede llevar el método BRL en 3 días.
Excelente, muy bien, muy interesante. ¿Y usted ya lo ha patentado, más o menos, me ha dicho? No, todavía no, espero que no pase nada por ahí, pero pronto lo haré. Bueno, y una pregunta así ya a nivel personal. ¿Cómo empezó usted en la microelectrónica? En la microelectrónica. Bueno, en la microelectrónica le contaré que yo he sido jalador en tiendas. Yo trabajé en la empresa Smacktronic, en el centro comercial Compo Palas, en el distrito Miraflores, en Lima, con el apoyo de siempre, y lo reconozco, de mi querido amigo Hugo Manrique de Smacktronic, en la cual me dio la oportunidad de ser jalador. Te digo que fue una oportunidad porque tuve contacto directamente con el técnico y el cliente. Cuando el cliente venía con un equipo y este equipo no lo podía, le entregaba yo al técnico, el técnico me decía, no se puede reparar. Y se iba el cliente, le digo, ¿por qué? Placa, me decía. No, me dice, eso no se puede. Entonces poco a poco empecé a buscar por internet y empecé a buscar que realmente sí se podía reparar, pero con información, ¿no? Y así poco a poco en YouTube, con grandes instructores, porque te contaré que yo empecé en el curso, yo soy pionero, pertenezco al grupo pionero del primer curso internacional de microelectrónica en el Perú en el año 2017, ¿no? En la cual vino nuestro gran querido amigo Carlos Quiseno. Carlos Quiseno fue el primer instructor internacional que vino a Perú y el primer grupo de pioneros somos nosotros, ¿no? De ahí han salido grandes instructores y también grandes técnicos. De ahí empecé poco a poco a comprar mis cosas y empecé a medir. Muy bien, profesor. ¿Y cómo cree que un técnico debería organizar su tienda? ¿Cómo debería? Bueno, en el caso de producción en una tienda, yo creo que el técnico en primer lugar es importante saber en qué zona está, si está dentro de un centro comercial, si está en la calle. Lo primero que yo siempre he dicho que siempre tiene que tener un mueble en forma de L, en la parte delantera que esté a la puerta, tenga contacto directo con el cliente. Agarra al cliente, no lo reciba, lo lleva hasta el fondo del cliente para que el técnico lo ayude técnicamente. Si hay que vender, se le vende. Ahora, incluye mucho el tema de su limpieza local, el uniforme, que esté ordenado, ¿no? Que no se hable groserías y que dé mucho respeto. Una vez que se queda el cliente, hay que saber convencer al cliente. Sí, es importante convencer al cliente porque si tú convences al cliente va a decir que sí sabes. Una vez que te ganas la confianza del cliente, vas a hacerlo un cliente eterno, ¿no? Y ese cliente eterno, el mejor regalo que tú puedas tener, que sea un cliente recomendado, ¿no? Obviamente tienes que tener las cosas bien ordenadas en su sitio y si fuera en el caso del celular, recuerda que el celular que el cliente te da, tú no lo puedes coger así, tienes que cogerlo, me permite ese celular con mucha dedicación, con mucha delicadeza. Cuidarlo y demostrarle que le cuida ese celular más que lo cuida él, ¿no? Y le pone una bolsa térmica, dice, lo vamos a poner acá y lo vas a decir. Si le vas a decir que la máquina va a estar en 2 horas y no puedes en 2 horas, tienes que llamarlo antes y decirle, no se puede señora, pasa hasta mañana, porque es importante la comunicación con el cliente. Muy bien, profesor, usted tiene bastante experiencia y trayectoria en esto. Sí, porque gracias también nuevamente a nuestro amigo Hugo Manrique, él también me dio la oportunidad de hacer gestión. Yo gestiono tiendas de alta gama, tiendas de centros técnicos, yo gestioné inclusive 12 tiendas a la vez y veía pues temas de clientes, de personal, de garantías, ¿no? La garantía es importante asumirla, ¿no? Quejas también, tenías que asumirlo, ¿no? Y también el tema de lo que es organizar, obviamente hay que llenar las tiendas. Muy bien, muy bien. Usted siempre bien creativo, siempre tiene una salida, ¿no? Para cualquier situación, problema. Sí, es muy importante, ¿no? Y sobre todo la facilidad de palabra, que es muy importante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿qué opina? Usted ha estado en Europa, ¿no? ¿Qué opina del mercado de Europa comparado con lo de Latinoamérica? ¿Qué nos podría decir? Bueno, sí, efectivamente, gracias a Dios y el apoyo de mi querida esposa, el año pasado estuve en Europa, viví en España, en la ciudad de Barcelona. De ahí conocí otros países y en la cual en Barcelona me di cuenta algo que es importante, que sí, reparan celulares, sí, reparan laptops, pero el caso de celulares no es un tema de vivir. Tú no puedes vivir reparando celulares, es diferente acá. Tú tienes que tener un trabajo y reparar celulares solamente es una entrada más, pero vivir de eso no. ¿Por qué? Porque allá los cambian rápido los equipos. Algo que me habían dicho sí, ¿no? En el tema de capacitación sí son buenas, ahí sí te paga muy bien por capacitar, porque nadie te enseña a capacitar, muchos vienen a Latinoamérica, ¿no? Inclusive los instructores también de Europa se van a China a instruirse, ¿no?
La diferencia es la siguiente, yo observé lo siguiente, yo también conozco otros países como Venezuela, Colombia, Ecuador, y entonces me di cuenta algo, ¿no? Que apenas llegué a Europa comencé a buscar el mercado y no existe mercado negro. Había un lugar que parecía mucho que había muchas tiendas de celulares, venían muchos case, y decía servicio técnico, ¿vas? No, lo mandamos a una persona. ¿Repara? No, lo ponemos a otra persona. Pero dice servicio técnico, nos mandan a ese otro sitio. Y en esa zona, que no recuerdo la Rambla, no recuerdo bien la calle, había solamente 5 o 3 lugares que reparaban, de tantas tiendas. La mayoría son marroquíes, ¿no? Entonces, yo me di cuenta, ¿y el mercado negro? El mercado negro significa que un lugar donde tú llevas los celulares que robas a venderlo, ¿no? Y no lo repara. Y como no existe eso, porque son muy legales, muy correctos, ¿no? Entonces ahí no ves el tema de software y de email, ¿no? Es imposible, los países son muy correctos. Al no existir eso, entonces no hay mercado negro, entonces no hay reparación. Por eso cuando yo sé, cuando estaba en Perú, en Lima pues existe el mercado negro, ¿no? En Colombia, en Cúcuta existe mercado negro, estuve en Colombia, en Bogotá, existe mercado negro. En Venezuela existe, en Caracas, no recuerdo la calle, por la Universitaria, si no me equivoco, por la Universitaria, o por la Bandera, creo. Hay una zona que sí es un pequeño mercado negro. No, ahí, pero no es tanto como en Lima. No, porque en Lima sí se permite el mercado negro, porque obviamente las empresas grandes permiten el mercado negro para que se vendan celulares y obviamente las reparen y obviamente consuman. Y el tema de las empresas es justamente el servicio, ¿no? Muy bien, muy bien. Usted es un viajero en Latinoamérica y en Europa. Bueno, sí. ¿Y próximamente piensa ir a otro país, a otro lugar? Sí, tengo unos planes para Dios mediante, si los permite, si Dios es la bendición de ellos. Para julio voy a hacer algunas cosas, quizás agosto. Yo deseo que sea junio, ¿no? Ya con el tiempo se dan cuenta, ¿no? Sí, estamos viendo qué vamos a hacer. Muy parecido a lo que estoy haciendo, sí, pero quizás con otro prototipo diferente, ¿no? Que va a gustar mucho a muchas personas. Bueno, y la otra vez estuve escuchando usted también en otra entrevista que tuvo. ¿Qué opina usted de los alumnos que no quieren capacitarse o de repente ya han llegado a un punto en el que ya tienen un ingreso fijo, clientes fijos, pero no se capacitan un poco más? ¿Qué les podría decir? En primer lugar, 2 cosas, que es un tema que es de un poco de creer que sí lo puedes hacer. Por ahí parta todo. O sea, muchas veces he visto técnico, inclusive he tenido alumnos que sí enseñan, que sí me responden todo, pero cuando entran a la cancha no lo quieren hacer. Quieren seguir lo mismo porque tienen miedo. Yo creo que el técnico no se quiere atrever a retarse. Ahí está el deseo. Si tú te atreves a retarse, lo vas a lograr. Recuerda que tú estás invirtiendo bastante dinero en un briscoscopio, es para mejorar la economía de tu casa. Y las capacitaciones son muy buenas. En cualquier sitio que tú vayas, son muy buenas las capacitaciones. Porque capacitarte es saber que puedes estar a más pasos adelante de otras personas. Yo estoy igual que ustedes. O sea, yo soy un ser humano como ustedes. Yo empecé como jalador. La diferencia es que yo tengo muchas más horas de vuelo que ustedes, porque yo todos los días de la mañana estoy revisando, actualizando por fuente de mi trabajo. Por eso es que mi enseñanza de aprender rápido, el alumno, es porque yo lo entiendo rápido y lo explico rápido. Pero el alumno muchas veces no quiere invertir. Ahora, la capacitación, el técnico piensa de que la capacitación es un recibo más, así como pagas la luz, el internet, tu local y tus herramientas, la capacitación tienes que invertir. ¿Por qué? Y no es una sola vez, tienes que invertirlo cierto tiempo porque las cosas, la tecnología de los celulares va cambiando cada vez más y cada vez más, así como avanza los celulares, también avanza la tecnología del diagnóstico, ya que ve herramientas, ¿no? Así que el técnico, poniendo el tema, definitivamente sí tiene que saber capacitarse y no debe borrar esa barrera que sí lo puede lograr. O si te vas a pensar que si ganaste 100 soles y te vas a comer un buen plato de comida, o de repente te vas a ir de parranda, o no avanzas y no haces nada, o de repente te compras todas las herramientas que existen modernas y sigues cambiando pantallas, zócalos y baterías y sigues lo mismo, entonces estás viviendo una mentira. No, uno tiene que empezar desde lo más mínimo, lo más simple para que uno pueda progresar. Muy bien, muchas gracias, profesor. Y una pregunta así sobre los esquemáticos que tanto usted lo estudia y sigue también capacitándose.
hay alumnos y hay colegas, y no me dejarán mentir, que dicen que hay ciertos esquemáticos que no se encuentran en las plataformas. Sí. Ajá. Bueno, en el caso, siempre se justifica el progreso. No quiero progresar porque no pude hacer eso. No progresé porque no tuve esta oportunidad. No. Uno, si quieres hacerlo, lo consigues. Un celular, todos los celulares tienen esquemáticos, pero muchos alumnos quieren los esquemáticos gratis. No es, sí, hay gratis, se comparte. Yo los comparto gratis. Pero no, son antiguos, yo quiero modernos, imagínate, me dicen quieren modernos y son gratis. Bueno, yo siempre recomiendo a nuestro querido amigo Aníbal García, que está en Venezuela. Saludos, amigo Aníbal García. Él tiene una página que se llama esquemáticos.com. Siempre lo recomiendo. Tú pagas allí y tienes acceso a esos esquemáticos. ¿Ok? Y ahora, el Borneo tiene bastante esquemáticos. Inclusive tiene 2 servidores. También el DKX, no sé qué, y todas las plataformas que tú tienes que pagar para que tengas acceso a los esquemáticos. Pero mucha gente no sabe utilizar la plataforma y ahí está el dinero en los esquemáticos. Siempre, inclusive, yo pongo traductor chino, me voy a las páginas chinas y comienzo a encontrarlos. Sí existe. Lo que pasa es que no lo quieres conseguir. Bien, una pregunta así que nos ha escrito acá es, ¿qué tan importante es la familia en el progreso de un técnico de celulares? Bueno, yo pienso que yo siempre he dicho la frase, yo no le puedo follar a mi familia porque le follo mi trabajo. No le puedo follar mi trabajo porque si no le follo a mi familia. Eso lo tengo muy claro desde siempre. No, yo pienso que la familia es justamente, ¿quién es cuando llegas cansado y agotado? No es la familia que te abraza y te da fuerzas. ¿Quién es cuando que estás ahí trabajando y te lleva tu esposa o tus hijos y te dice que te quiere? No te levanta ¿Con quién hace los viajes familiares? Con la esposa y con los hijos. Nunca debes de olvidar, nunca debes descuidar a tu esposa y a tus hijos. Porque, bueno, en mi caso mío, yo empecé con mi esposa desde abajo mi esposa. Y yo tengo una gran familia de 3 hermosos hijos, están un niño pequeños, y todas las cosas que yo hago es para mi familia. ¿Por qué? Como le digo a mi esposa, todas las cosas que yo hago es para nosotros, es para ti, porque todo lo que está construido es en base a los sacrificios de los dos. Y eso lo tenemos muy claro, porque yo tengo un compromiso, bueno, siempre uso mi hora de matrimonio, yo tengo un compromiso con ella de estar siempre a su lado en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en la salud. Así que un beso para ti, mi esposa María del Carmen, un beso para mis hijos, Isi, Dense, Alejandro, los amo. Desde acá de Arequipa, los extraño mucho, ya pronto estaré por allá. Muy bien, qué buena relación que tiene con su familia. Sí, yo amo a mi familia, para mí es la inspiración, mi fuerza, es el objetivo, el progreso, porque nadie más va a amar a tus hijos que la mamá, nadie más va a amar a tus hijos como el papá, eso tenlo por seguro, nadie se va a quitar un plato de comida, se lo va a hacer tu papá y tu mamá, ellos van a ser siempre, pues es importante la familia. Muy bien, profesor. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿algún mensaje que usted le quisiera dar a los técnicos que recién están empezando? Sí, a ver, para terminar, y muchas gracias por la entrevista, yo le quisiera dar el siguiente mensaje. A ver, el mensaje que les daría yo a ustedes es que, señores técnicos, aquellos que cambian pantallas, zócalos, baterías, aquellos que pagan refrigeradoras, los que pagan inclusive lactos, televisores, rétense a que sí lo pueden lograr. Yo lo puedo irse, lo están haciendo muchos. ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿Saben lo que pasa? De que tienen que quitarse el chip de la información que tienen, porque la información de YouTube no es completa, está por la mitad. Cuando ustedes vayan a los cursos, en el caso mío, espero que me sigan llevando, o quizás con Servimol, que podemos organizar, ¿qué te parece? Este viernes, sábado, domingo, podemos organizar tus cursos, porque había muchos chicos que no han podido seguir. Podemos seguir, ¿no? Si coordinamos y podemos hacer otro taller, ¿no? ¿Por qué? Porque el importante es que tú tengas la información. Si tú vas a nuestro taller, a mi taller, o a cualquier taller, tienes que llevar tu lacto, porque en tu lacto tienes que llevar tu plataforma, porque tú tienes que aprender lo que dice la plataforma, porque todos lo que dice la plataforma es información y con eso vas a reparar. Así que si tú vas a un lugar donde te dice, estás sentado, mirando, y después te dice, ya está reparado, ¡bravo! ¿Y cómo lo hizo? O sea, tienes que hacerlo tú. Mi salón está lleno de cada uno con su lacto.
y yo estoy con mi lacto, con mi microscopio y con mis placas. Los chicos están con su lacto, microscopio y su placa. Lo que yo hago en mi plataforma, si yo estoy revisando un S8, está revisando un Motorola, está revisando un LG, está revisando también otro Samsung, o lo que sea, y se intercambian las placas. ¿Para qué? Porque el método que se enseña, lo que yo hago, lo tienes que hacer adecuado a las marcas que necesites. Entonces, sí, rétense, sigan adelante, no desfallezcan. Esto es fácil, no es difícil. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucha información, vas a poder hacerlo. Busca la información, no busques quién lo repare. Busca información de cómo lo hizo para que tú lo hagas. Y eso obviamente la plataforma te ayuda. Y bueno, en mi curso yo a los chicos les enseño lo que tienen que saber. Plataforma, medición, porque no vas a poder reparar, amigo, con YouTube. Con YouTube solamente vas a reparar solamente... De las 10 máquinas que llegan a tu casa, a tu taller, solamente 2 celulares nada más. Y los 8 no lo vas a poder reparar. ¿Por qué? Porque no está capacitado. Hay que capacitarse, hay que seguir adelante, hay que progresar, porque este es un reto. Tenemos que seguir avanzando. Muchos se están capacitando y van a hacer un paso más adelante. Y cuando te capacitas, tienes que seguir practicando. Muchas gracias, profesor, Gracias por las también, últimas también. palabras. Y esperamos poderlo ver la próxima vez en Arequipa o en otra convención también, ¿no? Claro, ¿por qué no? Más Claro que sí, adelante claro podría que sí. ser muy bien. Sí. Ojalá de repente hacemos quizás el primer congreso del sur. ¿Qué te parece? Sí. Sí, podemos realizar, juntamos con Cusco, con Arequipa, con Moquegua, con Tacna, con Puno, y hacemos el primer congreso del sur, porque yo he estado en todos los congresos de Perú, internacionales también, que me han invitado como ponente. Entonces, ahí tengo un canal. Mi canal es mi iPhone y yo, pones en YouTube, mi iPhone y yo, y vas a encontrar bastante información, y mi Facebook es Alejos Teddy, ahí vas a encontrar mucha de mi trayectoria. Muchas gracias, profesor. Gracias. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias.